Mis hermanos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto me da saludarlos de nuevo, otra vez por aquí, en esta reunión de Factor Hombre. En esta ocasión vamos a compartir un tema muy importante que queremos hacerlo. Pero primero que nada, y antes que otra cosa, quisiera presentar a mis acompañantes en este momento para que puedan ustedes ver parte de nosotros, qué es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Por un lado tenemos al ingeniero Diego Arias, que está por acá a mi derecha. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, Fer. Qué Muy bien, gusto. gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Y acá, por otro lado, un poquito hacia abajo, tenemos aquí al ingeniero Esteban Cruz. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días, Fernando. Buenos días, Diego. Gracias y gracias a Dios por el día de hoy permitirnos compartir. Muy bien. Pues mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el tema más bien el tema que incluye la travesía masculina, que es este nuevo módulo, en donde en la semana pasada pudimos escuchar a algunos hermanos hablar de una etapa muy importante que es el guerrero, que es lo que nos hace salir a pelear por los nuestros, a trabajar, a esforzarnos. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante. El tema se llama el amante. Y yo quisiera en este momento de alguna manera un poquito aclarar la palabra como amante porque la hemos tenido mal interpretada y la vamos a tocar desde el punto de vista como Dios nos hace que es realmente podamos ser amantes como Él es amante hacia nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? El que ama, amante es el que ama, el que da todo por los demás, ¿sí? Desafortunadamente, como les digo, en estos momentos en la sociedad con la palabra se ha visto muy mal interpretada, pero la idea es que entendamos un poquito desde el punto de vista del Señor más profundamente qué quiere decir esto. Lógicamente, si recordamos un poco lo que decía el guerrero, tenemos un problema que está viviéndose en este momento en nosotros como varones en todo el mundo y en la sociedad. Ciertamente es que a veces nos vamos como guerreros a sacarnos, como dicen, a todo por nuestra familia o sacar todo por nuestros objetivos, nuestros sueños y peleamos y luchamos para lograr tener lo que tenemos y sobre todo ahorita en estos tiempos un poquito más difíciles que algunos quizás se hayan quedado sin trabajo y están luchando otra vez por conseguir sus trabajos, por ubicarse en un buen puesto, por tener recursos suficientes. Mis hermanos, esto es muy bueno y es muy sano, pero que tenemos que darnos cuenta que hay un momento, hay una etapa en la que necesitamos entender que no todo es batalla, y ese es el problema, que a veces nos clavamos, como decimos vulgarmente, en el trabajo y olvidamos lo más importante, entre ellos esta parte que tenemos que vivirla. Acuérdense que esta parte pues es no importa qué edad tengamos, aunque la podamos proponer, normalmente esta etapa debería de vivirse o haberse vivido más o menos alrededor entre los 25, 26 hasta los 40 años, donde entramos con esta etapa de empezar a darnos cuenta de que surge algo en nosotros, algo que a veces no sabemos qué es, a veces no nos damos cuenta qué es lo que pretendemos porque nos empieza a gustar mucho la música o empezamos cosas por el estilo. Esteban, ¿tú cómo viviste esta parte, este anhelo, esta situación? Esta parte del anhelo, bueno, me gustaría que pues esta etapa es algo que viví en la juventud, realmente el anhelo por algo. Fue cuando conocí por primera vez a Jesucristo, ahora sí les podría platicar que fue en mi primera comunión. Fue un anhelo tuve ese detalle tan bonito que fue una primera comunión, pues no la hice grupal, la hice solamente preparándome por el sacerdote y yo con él y mi padrino, pues, y fue algo hermoso porque también en esa ocasión mi padre era panadero, nos hizo panes, hizo un pan ahí para convivir con mis amigos. Y me recordó mucho esa parte cuando Jesús decía, partió el pan y lo dio a los demás. Entonces esa parte para mí fue muy bonita, ese anhelo. Es una etapa que despertó en mí el conocer a Jesús, ¿no? Fue ver esos detalles que poco a poco en mi vida se han ido presentando, lógicamente como todos,
hemos tenido momentos en los que hemos cerrado la puerta, pero ese fue mi primer, digamos, anhelo, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Diego, ¿tú qué opinas? Mira, Fer, yo creo que en esa edad o en esa etapa de nuestra vida llegamos como a una bifurcación en el camino, ¿no? De nuestra travesía en la que, pues, es una etapa esencial y por desgracia, como lo mencionabas tú, muchos o no la vivimos o no la quisimos vivir, ¿no? En mi caso, yo te puedo decir que yo sí la viví porque, o sea, bueno, es una etapa en la que uno no sabe qué quiere, ¿no? O sea, estás como no saber por dónde darle. Pero en mi caso, y sin hablar de mujer, como el tema del amante que ama a una mujer, son las cosas que Dios nos habla y nos pretende decir de diferentes maneras, como lo puede ser, en mi caso, la música, que fue y ha sido a lo largo de mi vida, pues algo de lo que yo me he enamorado, ¿no? La música es mi pasión, parte esencial de mi vida. Y yo desde chico pues empecé a estudiar, pero a lo mejor hay una etapa en la que no eres consciente de esa situación, pero cuando ya lo vives y lo haces consciente en tu interior, te das cuenta, como lo mencioné ahorita, pues que estás enamorado de, ¿no? También puedo decirles que cuando ves un amanecer espectacular o un atardecer o el rocío de la mañana, esa agüita que se ve en las hojas, en las florecitas, o sea, todo eso para mí son como mensajes que Dios nos da o que se comunica con nosotros de la magnificencia de su belleza. Y bueno, yo creo que a finales de la etapa del aventurero y a principios de la del guerrero, que es en la que estamos ahorita, se despierta ese anhelo, ¿no? De no saber por qué, pero lo tiene que ir descubriendo uno cada quien. Así es, así es. Yo creo que sobre todo algo importante es darnos cuenta de que eso que encontramos bello en todo lo que estamos empezando a ver cuando empezamos a darnos cuenta de esos amaneceres, esos paisajes, o de repente por la música que nos llama, nos mueve el corazón, o cuando leemos un libro y nos gusta lo que habla porque está en un lenguaje muy bonito, expresado en poesías, en qué sé yo, ¿verdad? Aquí es donde descubrimos realmente que la belleza es Dios, ¿verdad? La belleza es Dios. Y quizás también hay, por eso en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, habla del rey David, ¿sí? Que era el rey David, que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué decía que era conforme al corazón de Dios? ¿Tú qué opinas, Esteban? Siempre debemos, mira, debemos sentirnos primeramente amados por Dios. Y la primera, digamos, ahorita decían los primeros signos que nos da Dios en nuestra vida, esos signos de vida es que nos da al iniciar para venir a este mundo es tener una madre, pues, y eso es algo hermosísimo. Algunos hemos vivido, otros en algún momento perdimos a nuestras madres, unos más jóvenes, otros después, pero y también tuvimos un padre. Ese es un derecho que tenemos y que Dios nos ha dado. Entonces esa forma es en la que Dios nos va amando, nos va formando en la vida, ¿no? Entonces esa manera es en lo que Dios quiere de nosotros, quiere que aprendamos y nos sintamos amantes, amados por Él, ¿sí? Pero es un amor que también debemos comprender que vienen momentos también de adversidades que, como cualquier padre, nos tiene que formar. El amar es formación también, el Claro. sentirnos amados, porque muchas veces tenemos adversidades que todos las vivimos y no nos sentimos amados, sentimos como que ya Dios ahí nos dejó, como que ya el mundo lo tenemos en contra. No, ahí estamos siendo formados. El mismo David lo vivió, dice, oye, pero a mí me dijeron que iba a ser rey. Sí, vas a ser rey, pero nadie te dijo que iba a ser fácil.
Y es lo mismo, ¿no? Ahorita también nos sentimos amados, sí, pero no va a ser fácil. Hay que trabajar. Esa sería mi opinión, Fernando. Sí, y sobre todo, podemos verlo en muchos ejemplos como el que estás comentando y también ahorita estoy recordando que en el mismo Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, veíamos como un rey muy famoso, el rey Artajerjes, ¿verdad? Que era el rey que estuvo conquistando y dominando a todos los pueblos civilizados en ese momento, y los no civilizados también. Como dice que de repente, dicen en la escritura, se llegó y se presentó y vio un árbol enorme, grandísimo, que se llama sicómoro o sicomoro, y cómo en ese momento se quedó extasiado, tanto así que inclusive se quedó tan extasiado viendo esa maravilla, esa hermosura que veía, que cuando regresó a su ciudad, él mandó hacer un sicomoro tremendo de puro oro, ¿verdad? Como que queriéndole hacer un honor a esto, ¿no? Y esto nos da de alguna manera una señal de que se fijan en esa belleza que Dios está haciendo constantemente, que no la vemos a veces porque andamos tan ocupados y metidos en la computadora o en nuestros trabajos, que se nos olvida que hay cosas hermosas. Y ¿saben qué? Es que esa belleza es precisamente cómo Dios está tratando diariamente a cortejarnos, como lo pudimos haber hecho nosotros en nuestro tiempo con nuestras esposas, ¿verdad? Cómo pudimos cortejarlas, cómo podíamos hacer esto. Dios está haciendo en nosotros y lo sigue haciendo todavía, hermanos, que este cortejo no ha terminado. Entonces, si podemos ver la belleza en las cosas, es que está mostrándose Dios en ese amor tan inmenso que nos tiene. Y pues, lógicamente, pues eso, si no lo vivimos plenamente así, o si nos hemos, digamos, hecho un poco duros de corazón porque quizás las distracciones múltiples que tenemos en los trabajos o quizás también hay tanta cosa que nos distrae, nos olvidamos de esto. Yo es lo que quisiera pues comentarles, ¿no? Que yo me acuerdo cuando estaba recién evangelizado, que ya hace un buen número de años todavía estaba soltero, y saliendo de ese curso de evangelización que tuve, qué bárbaro, yo traía mi Biblia en la mano y yo me la pasaba hablando con amigos, yendo a cafés, hablarles de Jesús. Era tan fuerte ese amor que yo sentía por el Señor, porque sentía que Él me amaba, ¿no? O sea, si no realmente no experimentamos ese amor de Dios hacia nosotros, ¿cómo vamos a poder dar amor a los demás? Que eso fue lo que me di cuenta, ¿no? Y dar amor en ese momento para mí era hablar de él, que lo conocieran, que se dieran cuenta qué importante es. Tan es así que les puedo comentar que así conocí a mi esposa, ¿no? Estando en un café, llegando con un amigo, empezamos a platicar, yo hablándole precisamente al Señor, y estaban dos muchachos ahí al lado, que estaban tomándose un café, y mi amigo se fue y se presentó allá, y total que a la hora de la hora se fue para allá a platicar, y dije, oye, yo no vine a ligar, ¿verdad? Yo vine más bien a hablarles del Señor. Pero como, me acuerdo que después decía mi esposa, es que los vimos y dije, estos han de ser testigos de Jehová, ¿verdad? Porque traían sus Biblias. Pero no, o sea, yo me empecé a hablar y cómo es que Jesús me había rescatado de toda esa situación que estaba yo viviendo de pecado, de cómo me había perdido en esto, me había olvidado de él, en fin. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto cuando realmente podemos responder a ese amor? Quiere decir que entonces estamos experimentando ese amor de Dios. Yo creo que es a lo que los estamos de alguna manera invitando, ¿no? Eh, si Dios está diciéndote que te quiere cortejar es porque de alguna manera Dios quiere con toda la extensión de la palabra, ¿no? Un escritor muy famoso que decía, como Christopher West, que decía, Dios quiere casarse contigo, casarse en ese sentido completo, ¿no? De quiere estar contigo para el resto de tus días y después también que estés por la eternidad con Él. Entonces tenemos que entender ese amor tan especial que Dios nos tiene, pero que desafortunadamente no podemos a veces por esto, pues porque tenemos tantas preocupaciones, tenemos tantas cosas que nos olvidamos de esta situación, ¿no? Ahora, yo diría, ¿cómo podemos entonces empezar a buscar cómo despertar ese amante en nosotros? Diego, ¿cómo ves tú? Bueno, pues yo pienso que con lo que acabas de decir,
hay muchos distractores, ¿no? Que nuestro tiempo, yo creo que en todos los tiempos ha existido, pues, pero actualmente el celular o la televisión o el mismo trabajo o el estar metido siempre en batallas y en Ujú. batallas, nos hace que no estemos conectados con Dios y nos distrae y nos hace incluso hasta olvidarnos de Él, ¿no? Pero pues una sería eso, ¿no? Desconectarnos, dedicar un tiempo exclusivo para nosotros y Y nuestra de, comunicación con Dios. perdón, y desconectarnos en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, Sí, 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 por también de supuesto. esos aparatitos también, ¿verdad? Desconectarnos de cualquier interrupción El o ruido de del cualquier mundo. cosa que nos distraiga, Ujú. ¿no? Sí. ¿Cómo? Pues yo creo que dedicando un tiempo para nosotros en oración y en constante comunicación con Dios, en estar presentes en sus sacramentos, en, en ir encontrando en cada situación de nuestra vida Ujú. cómo se manifiesta con nosotros y cómo se comunica con nosotros. Porque como lo mencionaba hace rato, ¿no? El que tú veas una luna esplendorosa y preciosa, pues para mí esa es una manera de comunicarse con nosotros. O el que te detengas a observar un campo lluvioso, no sé, tantas cosas que podemos percibir en la misma música, en la letra de una canción, en una poesía. Y Dios se comunica con nosotros, eso a mí no me queda la menor duda, pero Ujú. la solución sería desconectémonos y dediquémonos un tiempo para comunicarnos con Él. Así es, sí. ¿Tú qué experiencia has tenido con esto, Esteban, en este sentido? Para despertar el amante, primeramente, lógicamente, necesitamos pues sentirnos amados, ¿no? Recuerdo que en una ocasión yo me sentía muy aturdido, muy... Y hay pequeños destellos en la vida en la que Dios nos va guiando. Ese día recuerdo que me levanté y le dije a mi esposa, vamos a caminar. Y empecé a caminar aquí por la colonia y llegué al centro pastoral de San Juan Bautista. Y llegando al centro, pues yo ya había estado ahí en Factor Hombre. Cuando llego, estaba Enrique dando para ser servidores. Digo, Ana, déjame pasar. Dije a mi esposa, pasé y me dieron una hoja para ver todo lo que leemos nosotros, en lo que nos comprometemos y demás. Ujú. Y ahí en ese momento me sentí amado por Dios. Dije, pero pues yo o sea, ahora sí yo estaba ahí sirviendo, dije, pero a mí nadie me ha invitado, dije yo, y me dijo, hubo una vocecita que también por todo te dice, pues, y mi invitación no vale, o sea, ahí fue una invitación y les podría seguir platicando todo lo que he vivido ahí en Factor Hombre, pero esa fue una parte que yo ya había vivido, ahora sí, en la etapa en la que pues, tú, Fernando, Enrique, todos los empezaban, siendo yo de los novatones y todavía sigo siendo de los novatos, este, me, me invitaron esa vez y dije, wow, dije, qué bonita sensación. Y esa es la parte del amante, cuando te sientes amado por Dios, cuando Dios nos muestra su amor y como bien decía Diego, Ujú. Dios nos habla y nos habla de muchas maneras, a veces nos habla a través de nuestra esposa, a través de un amigo, y esas veces son las partes que nos siente amado, pero el sentirnos amado, como les comentaba hace rato, no solamente es darnos palmaditas de que, ay, sí, el amado también Dios nos dice nuestras verdades, nos corrige, nos forma. Eso también es amarte, porque imagínate que para todos nos aplaudieran, pues seríamos, en lugar de sentirnos amados, seríamos unos malcriados, por decirlo de alguna manera. Entonces el amado también es que nos ama Dios, pero nos va corrigiendo y nos va formando como un buen padre que es de todos nosotros. Así es. Sí, de hecho, igual ahorita que estabas comentando estos detalles, uno de los puntos que nos ayuda, por ejemplo, y creo que lo llegamos a comentar en algún momento, este, como a mí, para poderme desconectar, como dice también Diego, un poco de esto y empezar, es como al escuchar música, de repente pongo música
Y me acuerdo, o sea, sobre todo música cristiana o católica de hace muchos años también, cuando estaba yo mucho más joven y que estaba yo recién. Entonces, a veces cuando ando así con el humor, como que no sé qué onda, qué me pasa, qué tengo, para recordar todo ese amor que tiene Dios. Yo ponía esa música y dije, me acordaba, ay, qué padre aquellos tiempos en los que me transportaba directamente a esas épocas en las que empezábamos en una comunidad católica que estábamos queriendo comenzar, o cuando empezamos hace ya 7, 8 años en este grupo de Factor Hombre, cómo es que empezamos Enrique Cepeda, Enrique Palencia y yo, sentaditos allá en un rincón de un salón del kinder donde tiene mi esposa, ¿verdad? Tempranito en las mañanas nos poníamos a orar. Éramos tres y lo que nos interesaba nada más era descubrir qué quería Dios como varones de nosotros, ¿no? Y eso te llena el corazón y dices, ay, qué padre, cómo es que Dios permitió todo esto y nos ha hecho caminar y darnos cuenta que efectivamente hay tantas cosas hermosas que podemos recordar, que ese es un punto que acuérdense de algún momento bonito cuando estuvieron chicos, alguna parte hermosa donde te diste cuenta que ahí estaba ese amor a través de tu padre o de tu madre, o quizás hasta de un amigo, ¿verdad? En fin, yo creo que son momentos que tenemos que aprovechar y empezar a caminar en esta situación, porque tenemos que salirnos de esta enajenación, diría yo, ¿no? Que estamos ahorita inmersos y que nada más nos da tiempo para descansar, para trabajar y se acabó. Yo creo que estamos en el tiempo de abrirnos a poder seguir caminando, ¿no? ¿Y sabes qué, Fer? Sí, Perdón que interrumpa. Yo creo que Dios, bueno, no creo, Dios nos ama desde que, antes de concebirnos nuestros padres, ¿no? Pero Él siempre nos ha amado. Y partiendo de esa premisa, Él nos va, eh, sin que nos demos cuenta, Él nos va preparando de alguna manera u otra. Podemos pasar varias etapas de nuestra vida, incluso estar enojados con Él, pero o distanciados de Él, o ni siquiera creer que nos ama, ¿no? Pero así Él es. siempre nos va preparando o nos está preparando para algo mejor. Y cuando nos somos conscientes y nos damos cuenta de eso, pues como tú lo mencionabas, ¿no? O Esteban, es una gran alegría y, y sentir el amor de Dios, pues eso no tiene comparación. Y yo Así creo que es. para poder nosotros dar amor, tenemos primero que ir a esa fuente de amor inmensa que es Él. Así es, y yo creo que también ha sido muy importante, por ejemplo, el hecho de que de alguna manera, como dices tú, dejarnos amar por Dios, pero también estar conscientes de que es un amor sin condición, o sea, no importa qué hayamos hecho, o si volvimos a caer, o nos volvimos a equivocar y nos volvimos a olvidar de él, no importa, hermanos, o sea, Dios nos ama sin condición. Yo me acuerdo, y me gusta mucho este ejemplo que alguna vez me lo dijeron, es decir, te acuérdate, dice, cuando tus hijas estaban pequeñitas, chiquitas, de 2, 3 añitos que empezaban a hacer, y algunas veces hacían travesuras y los encontrabas rascando las macetas y sacando todo, y pues tenías de alguna manera que corregirlas y decirles que no hicieran eso y cosas así, pero ¿cómo veías a tus hijos o a tus hijos chiquitos? O sea, con un amor, dices, bueno, después hasta risa te daba decir, bueno, esta niña, qué bárbaro. Así nos ve Dios todavía, sí. O sea, él no le importa también que hayas hecho. Él odia el pecado, pero no odia al pecador. Él ama al pecador, nos ama a nosotros a pesar de cómo somos. Y eso nunca debemos de olvidarlo, ¿no? Y Entonces, ahí, Fernando, sí, hay disculpa la interrupción, ahí también, como dices, Dios nos ve de esa manera, pero también Dios nos da la fortaleza si tenemos, que todos lo tenemos, estoy seguro, algún tema en nuestro corazón, ujú, sanar nuestro corazón. ujú, Si sí, me explico, curar esa parte del, ahora sí, de que nos dejaron esas batallas como así es, guerrero, en la conquista, en la parte de la niñez. Solamente con Jesucristo podemos hacer esa sanación de nuestro corazón y la podemos hacer orando, así es. irnos acercando a Dios, los que eh, ir a misa, como bien decías, cada domingo, esa es una parte, pero todos los días levantarnos y darles gracias a Dios por ese primer día, ¿no? Y Así es. dejar ir todo lo que de alguna manera nos recuerda o nos hace daño. Eso, ponerlos a los pies de Jesucristo.
para curarnos. Y vamos empezándonos quitando un vicio cada vez, porque cada vez que nos quitemos un vicio, y todos tenemos vicios, ¿no? Si tenemos algún vicio que nosotros vamos a ponerlos a los pies de Jesucristo para ir sanando nuestro corazón. Y ahí va a ir entrando cada vicio que vayamos quitando, va a ir sanando el corazón para ser un mejor amante cada día de Dios y de lo que Dios nos da para este mundo. Claro, así es. Y ahorita me estaba acordando mucho. Un ejemplo que podemos recordar y sobre todo que nos hace ver estas cosas, que en algún tiempo también lo poníamos como un ejemplo, es la canción de Mi Universo de Jesús Adrián Romero, ¿no? Como en la canción empieza a decir que es que tú seas mi universo, que seas todo lo que yo amo, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, todo eso. Quiero que tú seas todo mi universo, que todo cubra, que todo me inunde con tu amor, Señor, porque entonces cuando vamos a poder empezar a realmente a dar los pasos ya que podamos ser guiados a lo que Dios nos está llamando. Y lógicamente algo que es muy importante también, hablando también de ese amante, es que no olvidemos también que efectivamente, aunque el amor principal tiene que dirigirse a Dios, pues Dios por alguna razón nos ha llamado al matrimonio, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo ha estado también nuestra esposa, porque a veces buscamos nada más en nuestra esposa cuando tenemos algún problema o algo y acudimos a ella. Y qué bueno que nos ayude, eso está padrísimo. Pero también démonos cuenta que ella también padece situaciones, que también ella se está también buscando su santidad, ella también está y tendrá errores también y que de alguna manera la amemos igual y que busquemos que nuestro corazón cada vez también esté entregado a ella y por consecuencia si nuestro corazón está entregado a ella, pues nuestros hijos lo van a notar y se van a sentir muy diferente ver cómo su padre ama a su madre, ¿verdad? Porque mientras no lo pueda ver y no lo expresemos, pues los hijos también dicen, pues sí, mi mamá dice que sí, quiere a mi papá, pero no nos ven. Y por ejemplo, hay situaciones en que en muchos momentos la esposa necesita nuestro apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos apoyar. Como dicen, a veces basta con que la escuchemos. ¿Sí? No le demos soluciones, sino que la escuchemos nada más, ¿no? Con eso basta, que es lo que ella quiere, ¿no? Y sobre todo cuidar su corazón, eso es lo más importante, cuidar su corazón, ¿sí? Que ella también esté en esta búsqueda y que lo vea a través de nosotros, ¿no? Es algo que yo también he podido, gracias a Dios, últimamente vivirlo, porque en este caminar ya quizás nos ha tocado ya un poco más viejos, pero ha sido tremendo de que cada vez nos damos cuenta que estamos ya en búsqueda de lo mismo, ¿sí? Cómo encontrarnos con el Señor, cómo amar al Señor, cómo poder transmitir esto a nuestras hijas que aunque están grandes ya, ellas también puedan continuar en el camino de Dios, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque acuérdate, hermano, o sea, Dios está cortejándote y déjate cortejar por el Señor. Necesitamos aceptarlo así, ¿verdad? Que Dios nos inunde completamente con ese amor. Y la manera mejor es, sobre todo, empezando a ponernos a sus pies, ir si se puede. Ahorita a ratos podemos ir ya algunas veces a visitarlo al Santísimo con las debidas medidas que nos están imponiendo, pero buscarlo más. Creo que esa es la mejor manera de entender esta parte del amante. Queremos ser buenos amantes, buenos entregadores de nuestros corazones a los demás. Entreguémosle al Señor y busquémoslo. La relación tiene que crecer en esta parte. ¿No creen ustedes, hermanos? Sí, definitivamente. Y como mencionaba ahorita Esteban, ¿no? Tenemos que sanar también primero nuestro corazón para poder dar y expresar todo ese amor, ¿no? Yo les quisiera compartir, yo tuve un episodio, un periodo pues de tiempo que estuve muy enojado con Dios y muy peleado con Él, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Pues que yo perdí a mi padre cuando tenía 1 año y 10 meses y no fui consciente de eso hasta que estuve, yo creo que en la secundaria, en la preparatoria. Cuando fui consciente, me enojé mucho, le reclamé y me alejé, tal cual, ¿no? Después de un periodo de tiempo prolongado, me invitan a un retiro espiritual y ahí, en alguna dinámica, juego nuevo, según me acuerdo, recibo el Espíritu Santo y cambia totalmente mi perspectiva, porque se acerca conmigo Dios y me dice,
que me ama y borré cualquier situación que tuviera de enojo con él. Incluso perdoné también a mí mismo, a mi papá no, pues a mí, por haberme enojado porque me hubiera quitado a mi papá. Ese es un episodio. Y el otro, por el tema que estás tocando ahorita del matrimonio, mi esposa y yo tenemos un proyecto en común. Desde que nos casamos, formamos un matrimonio con 3 personas, ¿no? Dios como nuestro eje, al centro, y nosotros 2. Entonces siempre hemos caminado de la mano con ese mismo objetivo, ¿no? Entonces, si tú tienes tan claros tus objetivos, si tienes presente a Dios en tu vida, lo que decías de los hijos, pues se va dando por la Así es. misma, por añadidura, ¿no? Diría. Así es. Ujú. Entonces, creo que teniendo a Dios presente en tu vida, en tus objetivos, en tus proyectos, en tu familia, pues eso te va dando una fortaleza y te va llenando el corazón y vas sorteando cualquier situación que se te presente en la vida. ¿Tú qué piensas, Esteban? Pues sí, ahorita en este tema lo que siempre nos dicen, ¿no? Cuando me toca a mí dar pláticas prematrimoniales y a los chicos siempre les comentamos que somos hijos de un rey, y esa es la realidad, somos hijos de un rey. Dios nos ama tanto que nos mandó a su hijo. Y yo esta Semana Santa comprendí cuánto era el amor de Jesucristo hacia nosotros. Imagínate que a nosotros nos ponen a cargar o te dan todos los problemas del mundo para que tú los aguantes. Y a veces no aguantamos ni el de nosotros. Imagínate qué fortaleza y qué amor. O sea, ese es un enamoramiento, ¿no? Y es una formación que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y como tú bien decías ahorita, Diego, esa parte que Dios tiene sus planes y a lo mejor como tú dijiste, perdiste a tu papá, pero tuviste a papá Dios que siempre te fue guiando para que seas el gran hombre que ahorita eres, el gran padre que ahorita eres, y que Dios ahorita nos da la oportunidad a todos nosotros de estar ahorita aquí compartiendo con nuestros hermanos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Eso yo siempre le platico así una anécdota muy rápida. Una vez le pregunté a Dios saliendo de misa, me dice, y se les va a hacer chistoso porque le dije, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Y en ese momento no había llegado el monitor para ir. Dice, oye, hey, ven para acá, ¿puedes hacerla de monitor? Y dije, gracias, Dios, me contestó muy rápido, ¿no? Vente a hacerla de monitor, ¿no? Pues pregúntale a Dios si te va a contestar. Esto es para empezar, como que me dijo el Señor, dale, te quiero aquí. Y es un mensaje, ¿no? Son mensajes que tienes, son esos destellos que tiene Dios muy finos para irnos cortejarnos, como dice Fernando, pero muy finos. El Señor es muy fino para darnos los mensajes. Eso que nos quede muy, muy claro a todos. Y porque ese es el amor pues, que tiene hacia nosotros. Es un amor de un padre hacia nosotros, que somos sus hijos. Amén, claro Muy que cierto, sí. muy cierto. Vamos a hacer una pequeña oración para que todos nuestros hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, también ellos puedan vivir esta experiencia tan hermosa de poder hacer que Dios nos convierta en esos amantes, ¿sí? Y vamos a decirle, Padre, Padre mío, Padre del cielo, despierta a ese amante en mí, Señor. Sacude mi corazón. Enamórame, Señor, enamórame de ti. Llévame de regreso a esa historia de amor en mi vida. Muéstrame dónde me di por vencido, dónde ya no continué, Señor. Enséñame también dónde preferí la seguridad por encima y en contra de mi despertar de este amante, Señor. ¿Por qué fue que me rendí? Muéstranos, Señor, qué tenemos que hacer para arrepentirnos. Sana nuestros corazones, Señor. Sana a este enamorado que quiere hacerse un amante completo para ti, Señor. Despiértanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ver ahora también nuestro reto de valientes para esta semana, mis hermanos, porque necesitamos
empezar a hacer cambios, y porque esto se oye muy bonito, pero si no practicamos, pues no de nada va a servir. El reto de valientes es: atrévete a buscar a Dios esta semana y pedirle que te enamore. Amén. Ok. Las preguntas van a ser 2 preguntas muy pequeñas para que los compartan en los grupos. La número 1 es: ¿consideras que te faltó vivir en el amante? O sea, ¿sí consideras que te faltó? Y la segunda pregunta es: ¿por qué? Explícalo. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces yo creo que esto nos va a dar una buena experiencia esta semana. Esperemos, Dios mediante, que la semana que entra, que nos volvamos a ver, a lo mejor con otros compañeros, podamos empezar a darnos cuenta de que efectivamente estamos en este proceso. No importa, como les dije, la edad, si nos superponemos a otra etapa, porque estamos queriéndolas vivir. Nos sirve, nos ayuda, nos hace que caminemos más hacia el Señor. Por eso lo estamos compartiendo. Y mis hermanos, pues no nos queda más que despedirnos y agradecer sobre todo la presencia de Diego Arias, la presencia de Esteban Cruz, y les agradecemos mucho que nos hayan ayudado a poder compartir esto. Hermanos. Gracias por la invitación, Fernando. Gracias, Diego, por acompañarme también, acompañarnos. Y gracias a Dios y excelente fin de semana para todos. Dios los bendiga. Diego. Gracias de igual manera, Esteban, Fernando, por la invitación, y a todos ustedes, hermanos, para que os quede algo en sus corazones y puedan aplicarlo en sus vidas. Gracias. Amén. Hermanos, nos vemos. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente sábado. Que la pasen muy bien. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.